Javier Callejo Gallego define como un triángulo cualitativo las perspectivas metodológicas en la investigación social. Estas se establecen como la observación participante, la entrevista en profundidad y el grupo de discusión. En nuestro caso, estudiamos y aplicamos las dos primeras en la búsqueda de la información, data que una vez procesada nos guiará a la solución del problema bajo estudio. Para Gallego, la observación participante es la integración del observador en el espacio de la comunidad observada. En ese sentido, la observación participante está definida por la interacción del observador y observado en el espacio natural de los últimos. En cuanto a la entrevista en profundidad, la define como una situación normalmente entre dos personas, en donde la palabra se va turnando, de manera que el entrevistador propone temas y el entrevistado trata de producir respuestas localmente aceptables. Gallego también nos recuerda que el principal sentido de la entrevista se encuentra en la investigación. Es allí donde deja de ser una conversación ordinaria. El problema a investigar forma parte del espacio que define mi lugar de trabajo. En ese sentido, más allá de las emociones compartidas, es el cambio que percibí al situarme en el lugar de los hechos e integrarme en la comunidad escolar, ya no como docente, sino como investigador. Las actitudes de los jóvenes y su impacto sobre el ambiente dejaron de ser una preocupación por el no cumplimiento de las normas de convivencia para convertirse en objeto de estudio del problema. En ese sentido, pude percibir que como investigador debemos desprendernos de los prejuicios que amoldan el rol de docente y convertirnos en el docente investigador, observando y anotando los hechos tal cual acontecen. Por ser parte de la comunidad, el trato personal se mantuvo en los niveles normales de compañerismo y aprecio. La cuestión cambió al momento de acceder a la información. La exigencia de un documento formal como tesista o investigador limitó la entrevista en profundidad con los docentes encargados de impartir la enseñanza de la educación ambiental. Al final, convinieron en participar en el futuro del proyecto siempre y cuando se cumplieran las formalidades. Caso contrario ocurrió con la profesora Carmen Vera, quien dicta clase en la Universidad Simón Rodríguez, aledaña a la institución. Con ella la entrevista fluyó plácidamente, abordando todos los tópicos sin ningún tipo de prejuicios. Los alumnos preguntaron por curiosidad y luego de enterarse de qué trataba el trabajo, fueron prestos a colaborar, lo cual reafirma la posición de la entrevistada cuando dice que los jóvenes reaccionan positivamente y hacia la educación ambiental con estrategias innovadoras y recreativas. El día que se fijó la fecha de entrevista con la profesora Carmen Vera, aproveché para ofrecerle un panorama sobre lo que íbamos a tratar en la entrevista. Esto con la finalidad de ir eliminando aquellos prejuicios que por alguna razón u otra nos traban la entrevista o no dejan que esta fluya libremente al tratarse de una institución que está muy cercana a donde ella labora y por lo tanto los actores sociales de esa institución pueden guardar de alguna manera u otra alguna afinidad o una relación pues, social con la entrevistada. Acá podemos citar el uso de una grabadora de tipo cassette en la entrevista en profundidad, colocándola sobre la mesa y olvidándonos del aparato, concentrándonos de esta manera en la entrevista, lo cual aportó confiabilidad en el entrevistado. También se utilizó un cuaderno de anotaciones para las observaciones de campo. Al momento de vaciar la información obtenida, se utilizó el formato de entrevista a profundidad y el formato de registro de observaciones aportados por el profesor Leonardo Castillo.
finalmente podemos decir que también se utilizó una cámara fotográfica para registrar imágenes de lo observado. A pesar de la poca experiencia como entrevistador y observador, además de ser esto un ejercicio académico, califico la información obtenida como buena, ya que aborda la realidad del problema a estudiar. También podemos decir que el análisis de la información refleja transparentemente la verdad del problema a estudiar. El doctor Juan José Arbolis nos dice que la ética es ciencia cuando investiga y afianza los principios de ese orden moral. En ese mismo contexto, opino que como investigador debemos de seguir el conjunto de normas y reglas a fin de buscar la verdad que esconde el problema. En nuestro caso, la búsqueda de la solución al problema debe estar enmarcada en la ética ambiental. Por lo tanto, debe ser una acción globalizada, es decir, bien al prójimo y al ambiente que lo rodea. El análisis de la información debe de realizarse apegados a los procedimientos a fin de que fluyan conclusiones certeras y contundentes. Como investigador, estamos obligados a quitar ciertas impurezas que habitualmente y sutilmente se incrustan en el juicio. Estas son los prejuicios, la afirmación y o negación a priori. Particularmente pienso que no debemos esperar a llegar al análisis final de la información para establecer un epoché. Este debe establecerse horizontalmente, es decir, a lo largo de todo el proceso de investigación, en la medida que vamos obteniendo la información. Podemos confundir el epoché con la neutralidad. El epoché es un juicio que deriva de la información obtenida y que lleva el sello personal, es decir, la marca del investigador en su afán de proponer nuevas teorías o resultados. En primer lugar, tenemos las teorías que ahondan en el estudio de las estructuras cerebrales de los seres humanos, tales como la teoría de Piaget, de Vygotsky y la freudiana. En segundo lugar, las que derivan de las categorías que emergen de las entrevistas y las observaciones. Debemos buscar esta información en libros, en revistas especializadas, en Internet, tales como revistas especializadas online, Google Books, Google Academic, .google y otros más. Dentro de los estudios previos relacionados con el tema, nos encontramos con los siguientes trabajos académicos que sirvieron como referencia en la investigación. Al final podemos decir que la aplicación de las técnicas de recolección de información han aportado una valiosa experiencia como novel investigador en el campo de las ciencias sociales. También es muy importante desarrollar una conciencia epoché, el cual representa el camino hacia la ética del investigador. Al final también podemos decir que el análisis de la información se puede realizar con la ayuda de software de alta confiabilidad. Como ejemplo tenemos el Atlas TL.